Muy buenos días, estimados maestros. Son ya 5:05 de la mañana. Vamos a empezar con comprensión lectora, pero primero voy aclarando, no estoy recibiendo nuevas inscripciones para maestros de nombramiento. Nuevos inscritos en nombramiento, no. Por eso dejo de transmitir en Facebook Live, porque cada vez que hago transmisión en vivo en Facebook Live, me llueven 20, 30 mensajes al WhatsApp y se me satura el celular porque no estoy recibiendo a nuevos maestros para nombramiento. Ya no va a alcanzar el tiempo y siempre hay que trabajar siempre con paciencia, con tiempo, para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, cada vez que yo haga transmisión de Facebook Live y yo vea mensajes nuevos en mi celular de nombramiento, dejaré de transmitir por un tiempo en ese Facebook Live. Muy bien, ahora sí, vamos viendo entonces lo siguiente. En lo de YouTube sí, siempre voy a publicar los videos de YouTube. Muy bien, ahora sí. Vamos viendo entonces la progresión temática. ¿En qué va a consistir esta progresión temática? La progresión temática es cómo se va dosificando y cómo se va desarrollando un tema en un texto. Vamos viendo que esta progresión temática, vamos a fijarnos lo siguiente. Vamos a fijarnos que va avanzando de manera progresiva la información. Esta información nueva se va agregando a la información que ya es conocida, que se va apareciendo en el texto. Y vamos viendo que conforme se vaya desarrollando el tema, vamos a tener subtemas. Entonces, en este desarrollo del tema, luego vamos a tener subtemas. Vamos observando, vamos viendo que solamente debemos resaltar o subrayar las ideas que se van desarrollando en todo el texto. Es decir, si yo resalto una idea o una oración en un párrafo, pues esto debe seguir mencionándose o complementándose. Y vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que esto va a aparecer en los siguientes párrafos y así se van a desarrollar las ideas temáticas. Vamos viendo además que se van ubicando las palabras clave. Estas palabras clave que se van a repetir a lo largo de todo el texto. Pero estas palabras clave pueden aparecer en forma de sinónimos. Estas palabras clave pueden aparecer tal vez en forma derivada. Si dice, por ejemplo, independencia, dirá independizar o independiente. Vamos viendo entonces que las palabras clave van apareciendo de inicio a fin y se van dosificando también en los párrafos. Si tú ves una oración que contiene distintas palabras clave, esa oración que contiene diferentes palabras clave, debes resaltarlo. ¿Por qué? Porque es importante ya que está desarrollando el tema. Maestro Juan Massa, no me pinten la pizarra, por favor. No me pinten la diapositiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Quieren experimentar con el Zoom? Pueden crear una reunión con él. Vamos viendo entonces que se aparecen en una misma oración las palabras clave del inicio y vamos viendo si en una misma oración aparecen nuevas palabras clave, esa oración se debe resaltar. ¿En qué consiste lo que acabo de decir? Vamos a encontrar palabras clave que aparecen de inicio a fin. Esas palabras clave nos van a permitir encontrar el tema. Luego, al momento de leer párrafo a párrafo, nos vamos a percatar que en esta lectura de párrafo a párrafo van apareciendo nuevas palabras clave. Estas nuevas palabras clave que se van repitiendo en cada párrafo nos van a permitir encontrar los subtemas. Entonces sí, de esta manera vamos encontrando el tema y los subtemas. Y el desarrollo o el avance de tema hacia subtemas, ese desarrollo o ese avance se conoce como progresión temática. Por esa razón, se prefiere actualmente el término o el nombre oración temática. ¿Qué cosa es una oración temática? Es una oración, es una idea que desarrolla los subtemas. Es decir, cada subtema tendrá su oración temática. Y en cambio el tema, como el tema es lo más importante del texto, el tema va a tener una idea principal, mientras que los subtemas, cada uno de ellos va a tener ideas temáticas. Este avance de la información entre idea principal hacia ideas temáticas se conoce como progresión temática.
Ahora vamos a practicar la progresión temática en un texto para ver cómo nos va. Voy a aumentar un poco la vista para que puedan verlo y vamos a leer 3 párrafos de frente, ¿ya? La misma dinámica que siempre hemos hecho. Algunos maestros, como a mí, no nos gusta la lectura oral. Cuando vean que yo hago una marca, significa que ya guardé silencio para que puedan, leer. Entonces, ahorita voy a leer en voz alta y cuando vean esta marca, ya me mantengo en silencio. Un minuto después, activo los audios y vamos a deliberar que se debe resaltar. Muy bien. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Me gusta mucho tu pregunta, por su relevancia y actualidad, querido Johan. La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad entre una nación todavía en fase de formación y un poder imperial total. Este hecho la obligaba a romper una dependencia económica y política de casi 300 años. Repensar lo que significó independizarse para miles de peruanos implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Lo anterior era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial, como el caso de la servidumbre indígena. En este marco, la forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Ella demandaba tomar distancia de un modelo jerárquico y señorial, como lo fue el traído al Perú por los españoles. El ideal ciudadano aludía a la justicia, pero también al mérito y a la dignidad republicana. Nuevo paradigma para el ascenso social de las frágiles clases medias ilustradas. Les voy a dar un minuto y les voy a preguntar por las palabras clave y les voy a preguntar qué se debería resaltar. A ver, maestros. Muchas veces el título de un texto nos ayuda con las palabras clave. ¿Alguna palabra clave que haya aparecido en el primer y segundo párrafo? ¿Cuál sería? Independencia. Independencia. Muy bien. La Justicia independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad. Ya. Y entre el primer y segundo Libertad también párrafo, aparece. después vemos el tercero, ¿alguna otra palabra clave que haya aparecido? Libertad. Libertad aparece junto con independencia y nuevamente libertad. Entonces eso quiere decir que, pero independencia aparece de otra manera también en el segundo párrafo. Independizarse. Independizarse. Bien, maestra, eso es una forma de palabra clave, se está derivando, pero sigue siendo independencia, tiene que ver con independencia. Repensar lo que significó independizarse implica explorar el imaginario de pueblos y regiones. Ahora vamos con libertad, porque libertad está también desde el párrafo anterior. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, a la igualdad, e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Hasta ahí entonces tenemos lo resaltado en los dos primeros párrafos.
Y en el tercer párrafo, ¿alguna palabra clave se repite? Independencia. Independencia. Justicia. Aparece nuevamente ideal. Profesor, ¿por qué dice nuevamente? Nosotros no hemos visto ideal en el primer y segundo párrafo, pero lo hemos visto Justicia, en sí. el En el título. título. Y eso también está el título. Uy, se despertó el bebé. La forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. ¿Por qué resalto eso? Porque como acabo de decir, encontramos palabras clave y si hay una oración que junta distintas palabras clave, pues esa oración es importante. Y vamos viendo lo siguiente. La palabra ideal se vuelve a repetir en ese párrafo. Sí, el ideal El ciudadano. ideal ciudadano. El Justicia. ciudadano aludía a la justicia. Un momentito, justicia. ¿Es la segunda vez que aparece También. o no? Sí, sí. En el segundo. Sí funciona la progresión temática. El ideal ciudadano aludía a la justicia, pero también al mérito y a la dignidad republicana. Profesor, ¿y por qué deja de resaltar en el párrafo anterior y también en este nuevo párrafo? ¿Por qué deja de resaltar? Porque hasta ahí termina la idea completa, hasta ahí termina la oración que contiene a nuestras palabras clave. Ese es mi criterio para poder... ¿Forja no es sinónimo de independencia? No, forja no es sinónimo de independencia. Se está relacionando por contexto, porque la forja o el inicio de la independencia, pero forja no es sinónimo de independencia, me preguntan por el chat. Me dicen, resaltaría la lucha por la libertad. Claro, le hemos resaltado porque independencia y libertad eran palabras clave. Ahora tenemos dos párrafos más y vamos a decidir qué resaltar. Pero ya va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya has encontrado tus palabras clave. Es decir, cuando vamos a leer un texto, los primeros párrafos o el primer párrafo es el más difícil. ¿Por qué? Porque entras así, como cieguito, no sabes dónde ubicarte porque todavía no sabes las palabras clave. En cambio, cuando ya lees el cuarto, quinto, sexto párrafo, ya es más fácil. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que estás buscando, ya encontraste tus palabras clave. Por eso es la diferencia. A ver, vamos a leer. Junto con estos ideales, hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. Entre ellas, una constitución política en la que se estipulaba la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos, y la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven república que se inauguraba. Paralelamente a ello, era fundamental la instauración de un sistema de justicia, que posteriormente tendría la labor de aplicar las leyes. Dicho esto, cabe preguntarse qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado la independencia. Terminé de leer en forma oral, hago mi marca, pueden volver a encender su audio, me refiero a su volumen. Me quedo un minuto callado y decidimos qué resaltar. Y vamos resaltando también solamente las palabras y las oraciones que implican a nuestras palabras clave. En este párrafo, en el penúltimo, ¿encontramos una palabra clave anterior? Ideales. Ideales. Sistema de justicia. Hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. Ya, entonces está hablando de un Estado en construcción, pero habla de los ideales. Pero ¿cuáles son estas propuestas concretas? Una constitución política, ¿no? Muy bien, ahí está el primero. ¿Y después hay otro más o no? Era fundamental la instalación. Paralelamente a ello, era fundamental la instauración de un sistema de justicia. Oigan, pero justicia también ya es una palabra clave que hemos visto, ¿sí o no? Ajá. Estaba
acá, mira. Ya hemos usado. Justicia. Uy, justicia. Ujú. Uy, justicia. Eso quiere decir que además de los ideales, hubo propuestas concretas para un Estado en construcción. Uno de ellos era la Constitución política y el otro era la instauración de un sistema de justicia. ¿Ven? Palabras clave. Bien, ¿ah? Muy bien. Ahora vamos viendo. Y en el último párrafo, un consejito, maestros. Siempre el penúltimo y el último párrafo en los textos expositivos y argumentativos, justo esos dos últimos párrafos van a resumir el texto, porque un texto expositivo y un texto argumentativo, ambos se parecen en que en su estructura, al final tienen una conclusión, y la conclusión, por lo general, resume lo más importante de un texto. Así que supongo que en el último párrafo, que es cortísimo, están nuestras palabras clave. ¿Están nuestras palabras clave o no? Sí. Sí. Cabe preguntarse. Ideales. Cabe preguntarse qué ideales aún quedan por concretar a 200 años de haberse declarado la independencia. ¿Ven? Este avance de la información, de ir mencionando la independencia, que es la lucha por la libertad, y cómo hubo ideales como la justicia, la igualdad y también la prosperidad, y que la principal era la forja de la ciudadanía, fue el ideal fundamental. Todo esto, ese avance de información, se conoce como progresión temática. ¿Ya? Esta es la progresión temática, entonces vamos a buscar palabras clave para poder resaltar y vamos a desarrollar entonces nuestra estrategia. Ya nos vamos al texto, para que nos alcance el tiempo y hacerlo con tiempito, hacerlo bien, sin correr. Vamos entonces a nuestras estrategias para texto expositivo y también, por lo general, es también para el argumentativo. Vamos entonces a ver nuestra estrategia antes de irnos a la página 17, el texto 4, ¿ya? Este texto 4 entonces lo vamos a leer, pero antes vamos a ver algunas estrategias. Vamos a leer cada párrafo y vamos a eliminar los incisos de cada oración. Profesor, no entiendo, no he estado antes, ¿qué es un inciso? Los incisos son información secundaria, información accesoria que no es relevante y se encuentran encerrados entre paréntesis, rayas también, entre rayas también. Y vamos viendo que para leer un poco más rápido vamos a utilizar los conectores. Y gracias a estos conectores también nos damos cuenta que en un texto hay causas y consecuencias. Y estas consecuencias permiten el avance de la información. Este avance de la información entonces se debe resaltar. Si tengo que escoger entre causas y consecuencias para resaltar en un texto, pues escojo consecuencias. Por otro lado, vamos a ver que un texto, mientras más extenso, suele repetir la información. Si un texto entonces suele repetir la información, pues esas ideas que son repetidas, pero que son más claras, que son más fáciles de entender, se van a resaltar. Esto entonces es el primer paso. El segundo paso es lo que hemos hecho con el texto anterior que hemos visto. Debemos encontrar las palabras que se repiten, las palabras comunes. Esas son las palabras clave. Entonces, en cada uno de los párrafos vamos a encontrar las palabras clave para así poder darnos cuenta de la progresión temática. Todo este primer resaltado que hacemos, y también dejando de lado la información secundaria como los incisos, todo este primer resaltado se conoce como skimming. Es el primer resaltado, es el resaltado de lo más importante. Ya. ¿Cómo identifico los textos expositivos? ¿Cómo identificamos los textos expositivos? Fácil, porque te va exponiendo información. Te va exponiendo información que es real, información que es cierta, que es veraz. Y un texto expositivo lo vas a diferenciar del argumentativo porque el texto expositivo te presenta información, pero sin llegar a presentar una postura, sin llegar a presentar una opinión. Eso es un texto expositivo y así lo vamos a reconocer, maestra Victoria Marín. Pero no te preocupes. ¿Por qué? No hay que correr. La siguiente semana vamos a ver el texto expositivo completamente. ¿Ya? No te preocupes, no hay que correr. ¿Ya? La siguiente semana vamos a ver generalización y vamos a ver construcción
y además vamos a ver el texto expositivo. Así que no se preocupen, ya me han preguntado por interno cómo reconocer un texto expositivo. Estos dos primeros pasos de resaltar lo más importante gracias a las palabras clave es el primer resaltado, es el skimming. Te puede servir para cualquier lectura que tú hagas. Pero en cambio, los pasos 3, 4 y 5 que ven acá, y que incluso le puse un espacio para separarlos, son trucos o son pautas para las pruebas de opción múltiple. Estos exámenes de opción múltiple, como son las pruebas de comprensión lectora para nombramiento y acceso a cargos directivos. Y nos vamos a dar cuenta que al leer las preguntas, vamos a resaltar las palabras diferentes de las alternativas. Sí, las palabras distintivas de las alternativas son las palabras diferentes que permiten identificar una alternativa. ¿Ya? Y vamos viendo o vamos observando lo siguiente. Vamos viendo que como paso 4, debemos regresar al texto, sobre todo con las preguntas literales. Hay algunas preguntas literales que ameritan regresar al texto. Si tu memoria es muy buena, igual, aún así te aconsejo que regreses al texto. En cuanto a las preguntas que son inferenciales, como el propósito del texto, o como tal vez que puedas identificar la idea principal del texto, ahí te recomiendo que si tú tienes duda con alguna alternativa, regreses al texto para buscar esa parte específica. Por eso este segundo resaltado no es el resaltado de lo más importante. El segundo resaltado que vamos a hacer es para buscar, para encontrar información específica. Se conoce como el scanning o también, como he visto en otros centros o otros profesores de comprensión de lectura, le conocen como el rastreo. Entonces, esto es el scanning o el rastreo. Finalmente, vamos observando que se va a descartar y se va a marcar la respuesta correcta. Así que ahora nos vamos a este texto, al texto 4, página 17, y vamos a resolverlo. Muy bien. La misma dinámica. A mí me gusta la lectura silenciosa, pero por este curso que es virtual, prefiero hacerlo en forma oral. Así que cuando vean esta marquita, significa que yo ya dejé de leer en voz alta. Puedes bajar el volumen al celular, a la laptop o a la computadora, si es que no quieres escuchar mi voz oralizando. Muy bien. ¿Qué tienen en común la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el triunfo del Brexit en Reino Unido y el del no en el referéndum por la paz en Colombia? En los tres casos se trató de campañas muy polarizadas y, tras el resultado, se habló del papel de las plataformas digitales, que habrían intoxicado estas campañas con noticias falsas e influido de ese modo en su resultado en todos los casos inesperados. A raíz de estos eventos, la expresión posverdad pasó a ocupar un gran espacio en los medios de comunicación. El diccionario Oxford define el término como circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. En esta era de la posverdad, muchas noticias falsas son aceptadas y difundidas, incluso a sabiendas de que son falsas, cuando se ajustan a los marcos de creencias de quienes las adoptan. ¿Pero es la posverdad un fenómeno nuevo? ¿No han existido antes noticias falsas? ¿Qué motiva que ahora hablemos y debatamos ampliamente sobre la posverdad? Ahora sí, guardo silencio y les doy un minutito para pensar cuáles son las palabras clave y pensar qué vamos a resaltar.
A ver, vamos viendo. ¿Alguna palabra clave que encontremos? Plataformas Posverdad. digitales. Posverdad. Falsas. Posverdad, noticias falsas. Posverdad. Ajá. La expresión Posverdad, claro. posverdad Posverdad. pasó a ocupar un gran espacio en los medios de comunicación. Y Y vamos la viendo definición que por el definición- diccionario Oxford, tal ya vez. pues, yo estoy leyendo en voz alta, ya. Ya participaron, dijeron su voz, digo, sus palabras clave, que se han dado cuenta. Circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. Profesor, ¿y por qué estoy resaltando eso? Es que es la definición que nos da este párrafo acerca de lo que es posverdad. Profesor, ¿y por qué subrayó posverdad? Porque vamos viendo que posverdad aparece aquí y aparece nuevamente acá. O sea que esto es importante. Vamos viendo ahora, ¿es la posverdad un fenómeno nuevo? Y vamos viendo que también habían aparecido las palabritas noticias falsas. O sea que también acá hay que resaltar, en esta era de la posverdad, muchas noticias falsas son aceptadas y difundidas, incluso sabiendas de que son falsas. Ahí está entonces, noticias falsas, ¿no, maestro Arnau? Muy bien, maestro Freddy, la posverdad, ¿no? Perfecto. Pero también acá hay otra. ¿No han existido antes noticias falsas? ¿Qué motiva que ahora hablemos y debatamos ampliamente sobre la posverdad? Solamente me centro en posverdad y noticias falsas. Vamos a ver si es que en los demás párrafos continúan estas palabras clave o aparecen otras nuevas. A ver. No alcanza 2 párrafos, así que vamos con uno solo nada más. La respuesta es que los paradigmas de acceso a la información han cambiado y, frente a estos cambios, la forma en que nos comportamos ante las noticias cobra incluso mayor relevancia. La prensa y los informativos de televisión pierden audiencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, entre las cuales las redes sociales han pasado a ser hegemónicas. Según un estudio del 2016 del Pew Research Center, un 62% de los adultos estadounidenses obtiene la mayor parte de la información a través de las redes sociales. 4 años antes, el porcentaje era de 49%. Este dato confirma lo que ya señaló el Digital News Report en 2015. Los informativos tradicionales pierden terreno en favor del video en línea, sobre todo entre los menores de 35 años. El Digital News Report destacó además el rol cada vez mayor que juega Facebook en encontrar, discutir y compartir información. Muy bien. Un minuto para deliberar que vamos a resaltar. Creo que hay una nueva palabra clave con I. ¿Se han dado cuenta cuál es la nueva palabra clave con I? Cambio de acceso a información. Información. Esa es la información. Muy bien, parte de la información también. Perfecto. Uy, Ujú. ya no está noticias falsas, ya no está posverdad. ¿Qué pasó? La respuesta es que los paradigmas de acceso a la información han cambiado. Y frente a estos cambios, la forma en que nos comportamos ante las noticias cobra mayor relevancia. Información a través de redes sociales. Su maestra, parece que hemos encontrado también otra palabra clave, maestra. La palabra clave es redes sociales. Bien, vamos viendo, Vamos viendo, las redes sociales han pasado a ser
hegemónicas. Y dice que un 62% de los adultos estadounidenses obtiene la mayor parte. ¿Cuál era nuestra nueva palabra clave? Nuestra nueva palabra clave es Redes sociales. Información. y la otra palabra clave que encontró la maestra. A Redes través de redes sociales. ¿Ven? Se cumplió. Hay oraciones que abarcan dos palabras clave. Profesor, pero me sorprende. No encontré noticias falsas, no encontré posverdad. Vamos a ver, tal vez en el siguiente párrafo aparecen nuevamente las palabras clave iniciales o si se van mezclando con estas nuevas. A eso se le conoce como progresión temática. Muy bien, maestro Percy. Maestro Percy, ¿no? Redes sociales. Perfecto. Bien, Chapiliquén, maestro. Muy bien. Saludos allá para el norte. Maestro, Te escucho. en el primer párrafo Facebook. había resaltado plataformas digitales. Veo que también hay bastante relación. No, ya, relación, pero exactamente no se está repitiendo, porque si hablamos de plataformas digitales, yo también te puedo decir que de una u otra manera la plataforma La digital televisión, se claro. relaciona con Facebook o se relaciona con tal vez con de una cierta manera con televisión. Vamos buscando más que todo, maestra, te voy a dar una retroalimentación, palabras clave que se relacionan, sí, pero más que todo es un aspecto de derivación. Por ejemplo, ¿no? Informativo, información, o como vimos en el ejemplo anterior en el PDF, independencia, independizarse, por ahí va más que todo, va por un aspecto más de derivación. ¿Ya? Listo, Ajá, gracias. por eso, porque si Maestro. no, podría también resaltar Digital News Report, porque dice digital, ¿no? Bajo ese criterio, entonces vamos a ir trabajando, ¿ya? Muy bien. Maestro, Profesor, me dicen, ¿y qué tal lo Facebook, del Facebook, no? El rol lo que que es cada una vez red juega social. Facebook, encontrar, discutir y compartir información. Eso también sí puede ser válido. Dime, maestra, te escucho. Una preguntita antes de leer. No, sí, eso era, maestro, para subrayar el Facebook, que es una red social. Porque Facebook es una red social y porque aparece informa. Función. ¿Ves? Te leí la mente. Muy bien. Sí, una vez esto lo hicimos el sábado con los directores y también me habían dicho esto, ¿no? Profesor, ¿qué le parece esto? Ya vamos a ver. Vamos a ver si también se corresponde o nuevamente aparece en el siguiente párrafo. A ver. Esta nueva forma de consumir contenido informativo, sin embargo, no es inocua. Una de las principales características de las redes sociales es que se ajustan a los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. En la práctica, esto impide que nos lleguen puntos de vista en conflicto con el nuestro. Obstaculiza el acceso a información que podría desafiar o ampliar nuestra visión del mundo y convierte nuestra experiencia virtual en una cámara de resonancia de nuestras propias ideas, donde las visiones diferentes se descartan o se representan de forma minoritaria. Este efecto de burbuja resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas, que hacen a los individuos especialmente susceptibles a la manipulación política. Un reciente estudio del IMT School for Advanced Studies en Italia señala, por ejemplo, que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual, en el que la verdad de la información deja de importar. Lo que importa es si la información se adapta a una narrativa propia. De esta forma resulta difícil construir un debate real en una esfera pública compartida y el comportamiento político se vuelve impredecible. Ya, antes de que me silencie un minuto yo, te digo algo. Profesor, ¿y por qué no resaltaríamos esto? ¿Sabes por qué? Porque no basta con que una oración tenga una palabra clave. Lo que hemos aprendido del ejemplito en PDF y también ahora de esta lectura es, para que algo se subraye, debería tener por lo menos dos palabras clave dentro de su contenido como oración. ¿Ya? Ahora sí, me quedo calladito un minuto. A ver.
Hemos encontrado de nuevo nuestras palabras clave. Algunas palabras clave que hemos encontrado en este párrafo. Redes sociales. Redes sociales, informativo, Formativo. formaciones también. Mira, ahora mira. Uy, y también. La palabra esfera, he visto que se aparece en efecto de burbuja, no, es esfera pública. Vamos viendo entonces lo siguiente. A ver, vamos a ver, esta nueva forma de consumir contenido informativo es la palabra clave, sin embargo, no es sino una de las principales características de las redes sociales es que se ajustan a los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. Convierten esta impide experiencia también, profe. virtual en una cámara de resonancia de nuestras propias ideas. Esto es la consecuencia de esta partecita. Esta partecita contiene las palabras clave, por eso lo hemos resaltado, porque tiene informativo y tiene redes sociales. Y esto es su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que solamente se ajusten los contenidos a lo que nosotros buscamos, a nuestras búsquedas previas? Pues la consecuencia es que en nuestra experiencia virtual se convierte en una cámara de resonancia de nuestras propias ideas. Y ya vamos viendo además que aparece este efecto burbuja. Resulta más intenso cuando involucra informaciones, palabra clave, que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas. Esto de emociones y creencias era parte de la definición de la posverdad. Muy bien, información, informativo, redes sociales, muy bien, maestro Percy, maestro Arnao, muy bien, en el chat. Y vamos viendo, este conector me indica una conclusión. Resulta difícil construir un debate real en una esfera pública compartida y el comportamiento político se vuelve impredecible, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, hasta aquí alguna pregunta. Hemos visto que información ha persistido y que redes sociales se mantienen. Lo que todavía no encuentro, se nos ha perdido, es la palabra posverdad. No la encontramos todavía, no aparece. Vamos a ver si nuevamente aparece y en qué contexto. Hasta aquí todo claro, ¿no? Para seguir Las leyendo. consecuencias ya, profe. Las consecuencias, ¿no? Que justamente debido a todo este problema del efecto burbuja y que solamente tú escuchas o puedes entender tus propias ideas, ya no escuchas otras ideas contrarias, pues resulta difícil construir un debate real, ¿no? Impide Porque que lleguen también puntos de vista, ¿no? Claro, esa es la principal consecuencia. Entonces, maestrita, muy bien, gracias por tu aporte. Como esta es la principal consecuencia de todo lo explicado acá, por esa razón esto se resalta. Porque tú me podrías preguntar, ¿no? Profesor, ¿y por qué se resalta eso si no veo red social, si no veo informativo o información? Es que es la principal consecuencia. Muy bien, maestra. Ahora vamos a ver un párrafo cortadito. Uy, creo que sí, mejor reduzco la vista. No, mucho. Ya, vamos a 110. Ya está. Para ver un párrafo completo. Uy, vamos a 108 entonces. Tampoco. Ya, vamos a tener que leer un párrafo cortadito, ¿ya? A ver cómo nos va. Ya, vamos a leer un párrafo cortadito. En este contexto, resulta imperativo promover la alfabetización mediática, especialmente entre los jóvenes. Si ellos obtienen información de las redes sociales y otros medios digitales, deben aprender a evaluar apropiadamente lo que leen. El presente podría parecer poco prometedor. Según un estudio de la Universidad de Stanford, un 82% de estudiantes de secundaria en un estado como California no puede distinguir entre una propaganda y una noticia real de una página web. Ajá. Vamos viendo la palabra información. Y acá aparece este término de alfabetización mediática. Pero si yo soy curioso, me doy cuenta que alfabetización mediática también continúa acá. Entonces ya 2 veces en un texto vamos a resaltarlo, ¿ya? Vamos a ver qué tal nos va con esto. Resulta imperativo promover la alfabetización mediática. Ajá. Sí, especialmente entre los jóvenes, si ellos obtienen información de las redes sociales e información son palabras clave, por eso lo resalto.
Si ellos obtienen información de las redes sociales y otros medios digitales, deben aprender a evaluar apropiadamente lo que leen. Por eso resulta imperativo la alfabetización mediática. Eso resaltamos en esta primera parte. Vamos a ver ahora, vamos a leer todo el texto ya. Sí, nos alcanza tiempito, nos alcanza espacio también. Pero resulta relevante notar que quienes asisten a cursos sobre alfabetización mediática incrementan su habilidad para entender y evaluar los mensajes de los medios. Por ello, es positivo que en los últimos años se hayan multiplicado las iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a jóvenes, así como a ciudadanos en general. La herramienta digital estadounidense conocida como la Iniciativa de Polarización Digital, por ejemplo, hace participar estudiantes universitarios en el análisis de la veracidad de noticias de Twitter o Facebook. No solo investigan, sino que además dotan de contexto y sentido común a noticias que van desde el fraude electoral a artículos sobre un nuevo tratamiento contra el cáncer. Del mismo modo, la compañía de medios francesa France 24 utiliza la página web de su programa Les Observateurs para enseñar metodologías del trabajo periodístico y estimular el sentido crítico de los espectadores. Estamos aparentemente ante el desarrollo de un movimiento hacia la alfabetización mediática, nacido paradójicamente del auge de la posverdad. Ojalá tenga éxito. Es necesario empoderar a los ciudadanos y facilitarles la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información, de tal manera que puedan distinguir entre noticias reales y falsas. La alfabetización mediática puede contribuir a construir una ciudadanía informada que pueda decidir libremente. Es responsabilidad de todos luchar contra la creciente tolerancia al engaño y la mentira. Les voy a dar 1 minuto y medio para que puedan pensar qué vamos a resaltar. Fíjense las palabras clave. A ver, algunas palabritas clave que hemos encontrado, y en esta última parte del texto. Se repite Alfabetización. curso sobre Alfabetización alfabetización mediática. mediática. Y en el último párrafo está el show de las palabras clave. ¿Por qué? Porque el Pero eso último... es verdad. Tal verdad. cual. ¿No? Muy bien. A ver, vamos viendo. Resulta relevante notar que a quienes asisten a cursos sobre alfabetización mediática incrementan su habilidad para entender y evaluar los mensajes de los medios. Por ello es positivo que en los últimos años se hayan multiplicado las iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a jóvenes. ¿Ya? De ahí luego viene una explicación y la explicación o los ejemplos no se resaltan.
Y en nuestro último párrafo, nuevamente encontramos estamos ante el desarrollo de un movimiento hacia la alfabetización mediática. O sea que en la última parte del texto, en los últimos párrafos, aparece alfabetización mediática. Pero esto ha nacido del auge de la posverdad. Por fin reapareció nuestra palabra clave del inicio de la posverdad. Tal vez aparecerá la otra palabra clave de noticias falsas. Vamos a ver. Sí. Es necesario empoderar a los ciudadanos Noticias reales y de falsas. tal manera que puedan distinguir entre noticias reales y falsas. ¡Oh! Aparece, ¿no? Noticias falsas. Sí, pero está ahí combinadito con noticias reales. La alfabetización mediática puede contribuir a construir una ciudadanía informada que pueda decidir libremente. Parece que sí, alfabetización mediática era muy importante, porque para que aparezca 2 veces en nuestro párrafo de conclusión, pues nos da indicios de que era muy importante, muy importante. A ver, ¿hasta ahí alguna preguntita o ya nos vamos a la resolución? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna preguntita? Claro, maestro. ¿Relevante página web, profesor? Página web tendría que ver también como Twitter, Facebook, pero vamos a ver cuántas veces se repite página web. No, por esa parte. Arribita. Ujú. Aparte, para que página web sea resaltado, tendría que coexistir, tendría que relacionarse con otra palabra clave. Y no encuentro otra palabra clave cerca página web o dentro de la misma oración. Ok. Muy bien. Ahora sí, Profesor, vamos con nuestro método. prof, Uy, profesor, me dijeron. Disculpa, ya. A ver, sí, alguien iba a decirme profesor y un corte. A ver, le escucho, maestra. perdón, buenos días, profesor. ¿Las palabras claves son las palabras que se van repitiendo en el texto o en los párrafos? Gracias Sí. por su respuesta. Sí, son las palabras que más se repiten. Eso lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Estas palabras o elementos comunes que se van repitiendo, estas palabritas que se repiten, son las palabras clave, ¿no? Palabras que se repiten en el párrafo y en el texto. En función a eso es que hemos creado nuestra estrategia. A ver, preciosas. A ver, vamos con las preguntas preciosas. Muy bien, ahora sí, vamos con las preguntas preciosas. La autora del texto, cuidado con sus audios, escucha todo en casa, o todo de casa. La autora del texto se apoya en una fuente para sustentar principalmente la idea de que los jóvenes tienen dificultades para distinguir entre noticias reales y noticias falsas. Hay que buscar en el texto una fuente donde los jóvenes tenían problemas para distinguir entre noticias reales y falsas. Ahora sí, nos vamos al texto, yo se los dejo como tarea porque yo voy a retroalimentar. Pero vamos, maestros. ABC en el chat tenemos, ABC. Claro, maestra Fanny Sonia, se cumplió lo que dije, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora yo voy a retroalimentar. Ya está.
El Digital News Report destacó el rol cada vez mayor que juega Facebook en encontrar, discutir y compartir información. Eso dice el Digital News Report. Ahora vamos viendo el otro de Stanford. La Universidad de Stanford nos dice que un 82% de estudiantes de secundaria en un estado de California no puede distinguir entre una propaganda y una noticia real en una página web. O sea, no puede distinguir entre lo real y lo falso. ¿Quién? Universidad de Stanford. Ahora sí, vamos con los audios. ¿Se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va, profesor. La B, ¿se va o se queda? Se queda, se queda. Queda. Se queda. Queda. Y la C, ¿se va o se Se queda? va, se va, se va. Eva, era literal y te aconsejé que regreses al texto. Es más fácil regresar al texto cuando tú ya lo has leído y sabes o recuerdas dónde se ubica. Por eso mi curso y mis trucos contradicen, si es pregunta literal, maestra Silvia. Por eso contradice eso de, primero vamos a las preguntas. Bueno, cada uno tendrá su método. A mí siempre me da resultado y mis alumnos de la prueba S lo confirman. 2 veces buena escuela desde que llegué a mi colegio. Muy bien, a ver, vamos a ver. En el texto, ¿a qué se refiere la noción de posverdad? Tengan cuidado que no todo es literal. La pregunta 16 era literal. En cambio ahora, ten cuidado, si quieres puedes utilizar tus palabras clave. ¿A qué se refiere la noción de posverdad? 17, vamos. Solamente 21 respuestas, y eso que somos más de 500, Yo pienso que es mejor equivocarse acá que en el examen. Y si nos equivocamos, esa impresión puede ser tan fuerte que hagamos que nosotros, no sé, pongamos más empeño o que tal vez estemos, o que tengamos más seguridad, ¿no? Voy a utilizar mi técnica de palabras clave. Habíamos visto la palabra noticias, en este caso noticias falsas. Habíamos visto también creencias. Profesor, no falta la verdad. Creencias, pero ahora que vamos a regresar al concepto de posverdad, vamos a fijarnos. La palabra veracidad también, porque recuerda que las noticias son falsas. Vamos a ver si es que se corrobora su veracidad o no.
Habla también de medios digitales, sí. En cambio, acá habla de medios de comunicación. Ah, pero acá habla de redes sociales, mira. Ya. Todavía no lo estoy leyendo completamente. Para construir mi respuesta, necesito regresar al concepto de posverdad. Y me voy al primer párrafo, que es posverdad. Circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y creencias personales. Ah, creencias personales era palabra clave en posverdad. Y habíamos dicho que había una relación entre posverdad y noticias falsas, ¿no? Porque muchas noticias falsas son aceptadas y difundidas, incluso a sabiendas de que son falsas. ¿Por qué? Porque se ajustan a los marcos de creencias. Ahí está creencias, por ahí está creencias. Ah, ya. Entonces, ahora voy a preguntar lo siguiente y voy a activar el audio. La A, ¿se queda? Mantiene. Porque tiene nuestra palabrita Creencias. y lo está relacionando con las noticias, ¿no? Estas noticias que se aceptan, ¿no? Muy bien. Oh, la B, ¿se queda? Muy Se va, falsas se que va. sean. Se va. La B se va. Dice que, ¿qué es posverdad? Porque dice noción de posverdad. ¿Es un contexto? Sí. ¿Es un tipo de noticia la posverdad? No. Ya. La C, ¿se queda? También se va. ¿La capacidad de evaluar la veracidad? No, No, es un contexto, una tampoco. situación, ¿no? Justamente. Y vemos que no tiene la palabra clave creencias. Entonces, ¿cuál era la respuesta, la alternativa? ¿Por qué, profesor? Te explico nuevamente. Vamos viendo solamente las primeras palabras, ¿ya? La posverdad, ¿qué es? ¿Es un contexto, un tipo de noticia o una capacidad de evaluar? Vamos viendo que noticia es lo primero que se va, imposible que sea la B, además que no es un tipo de noticia, tampoco están las palabras clave relacionadas a posverdad. Vamos a enfrentar ahora la A con la C. Nos dice que es un contexto en el que las noticias se aceptan, sí, de acuerdo a las creencias, sí, ¿ah? Y dice justo lo que hemos visto al final de ese párrafo, sin importar su veracidad. Sí, si quieres regresamos al párrafo. Y en la C, solamente nos dice que es la capacidad de evaluar la veracidad de la información de redes sociales y medios digitales. No, es que posverdad era esta situación en la que se aceptaba incluso noticias falsas. Es decir, no importa su veracidad. ¿Cuál es la respuesta entonces? Es ¿qué tipo de pregunta es? Me pregunta la maestra Silvia. Es una pregunta inferencial porque esta respuesta no está exactita en el texto. Lo hemos tenido que construir. Y dime, ¿te sirvió o no te sirvió regresar al texto para por lo menos tomar como insumo la definición? Sí sirvió, ¿no? Sí, sí. Sí, porque si no, si tú apelas a tu memoria, recuerda que tu memoria no va a memorizar todo un texto extenso con todas las ideas que están ahí. Por eso siempre es bueno regresar al textito, si no, ojear lo que has resaltado. ¿Ya? Ojear lo que has resaltado. Muy bien. Uy, efecto burbuja, eso lo hemos visto, ¿ah? En el texto, ¿cuál de los siguientes hechos es una consecuencia del efecto burbuja? Y lo resaltamos regresa al párrafo. Igual yo lo voy a hacer para retroalimentar. Regresa al párrafo. Vamos con la 18.
Somos 500 y hay 14, más de 500 y hay 14 respuestas nomás. Uy, uy. Muy bien, antes de responder, voy a regresar, ¿ya? Voy a regresar a efecto burbuja. A ver, vamos viendo dónde está mi efecto burbuja. Acá está, mira. En efecto, resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y creencias firmemente enraizadas, que hacen a los individuos especialmente susceptibles a la manipulación política. ¿Y qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Nos dice que un ejemplo es que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual, en el que la verdad de la información deja de importar. Esto es una consecuencia ¿de qué? Del efecto burbuja. Profesor, pero acá habíamos visto también una consecuencia. Sí, resulta difícil construir un debate de una esfera pública compartida. Así que vamos ahora a las respuestas y vamos a ir descartando. ¿Ya? A ver. La A, se queda. ¿Qué me dicen? Se va. La A se va. Dice que las redes sociales se ajustan a los contenidos. No, eso más bien es una causa. Causa del efecto burbuja, ¿sí o no? Porque se ajustan los contenidos a lo que buscamos. Solamente escuchas tus propias ideas. La B, se queda. Se va, La prensa y la televisión pierden audiencia. ¿Dónde dice eso en ese párrafo? ¿Dónde? Uy, uy, uy. Mejor que hayamos vuelto al párrafo, ¿ah? Porque si no, a veces la memoria nos falla. No sé, se queda. Se queda. Las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persisten y crezcan en el espacio virtual. Y está ahí debajo de esa información que hemos resaltado. ¿Ah? Muy bien, nuevamente retroalimento. Profesor, ¿por qué no es la A? Sí, dice eso, pero fíjate dónde lo dice. Ya. Voy a volver a retroalimentar porque hay maestros que han marcado la A. Escúchame. O sea que vamos viendo que esto que está acá, dime, ¿es la causa o la consecuencia del efecto burbuja? Esto que está acá. La causa. Es la causa. Ajá. O sea, esto hace que el efecto burbuja aparezca. ¿Por qué? Porque todo lo que buscamos en Internet, todos los contenidos, se ajustan a nuestras búsquedas previas. Y así solamente vamos a escuchar nuestras propias ideas y al final aparece el efecto burbuja. Y el efecto burbuja tiene esta consecuencia. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna preguntita?
No se acordaron, claro, es por eso la importancia de regresar al párrafo. Regresar. Estoy estudiando, pero cuando termine yo te voy a atender. Ya, listo, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿La respuesta es la C? ¿Sí? Sí, No, claro. sí, de Ya acuerdo. está. Nuevamente les digo, no es por caer pesado, regresen al texto. Es mejor regresar, pum, te fijas nada más y marcas y vas descartando, ¿ya? Te lo digo también por experiencia. Yo hago eso en mis exámenes y acabo rápido, en 1 hora y media, 2 horas, y no me dan las respuestas. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes pasajes del texto muestra que el autor está a favor de la alfabetización mediática? Búscate en estas alternativas una que muestre que el autor está a favor de la alfabetización mediática. Vamos, maestros, a ver. ABC, vamos. La A, se queda, ¿qué me dicen? Se queda. Se va. Empoderar a los ciudadanos, sí. Date cuenta. Uy, me dicen que se va. Ya, de una vez voy a retroalimentar entonces. Ya, vamos a ver. Alfabetización mediática. Ya, vamos a ver. Alfabetización mediática aparece aquí, ¿no? Dice que resulta imperativo promover la alfabetización mediática en los jóvenes, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Nos dice que hay una iniciativa de iniciativa de polarización digital, solamente que nos hace participar a los estudiantes, nada más. En cambio, vamos viendo lo siguiente. Acá dice que es necesario empoderar a los ciudadanos, facilitar la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información. Y esto de necesario nos muestra de que es importante para la autora la alfabetización mediática. Además que está en nuestro párrafo de conclusión, que justamente evidencia la postura o la opinión de la autora. En cambio, acá vamos viendo la herramienta digital estadounidense conocida como IPD, Iniciativa de Polarización Digital, solamente hace participar. Te está describiendo en qué consiste esta herramienta digital. Pero ¿dónde hace mayor énfasis? Pues nos menciona acá que es necesario empoderar a los ciudadanos de tal manera que puedan distinguir entre noticias reales y falsas. Y ahí cobra importancia alfabetización mediática en este último párrafo de conclusión. Por eso es que yo siempre regreso a mi texto. Ahora sí, nuevamente. La A, ¿se queda? Pero ¿cómo no va a haber siempre ¿Cómo no va a ser? Si está literal, ¿sí o no, maestra? Muy bien. Cuiden sus audios, maestra Hilda, ¿ya?
Estamos en clase todavía. Vamos, la B, ¿no se queda? Se va. Se va, pero fue un buen distractor, ¿sí o no? Fue un gran distractor, ¿ah? Lo Así que es. queríamos era Un una buen evidencia, distractor. una evidencia de que el autor está a favor de la alfabetización mediática. Y vamos viendo ahora lo siguiente. La C, ¿no se queda? Se va. Se va. Profesor. Se va. Se va, perfecto. Se va. Se va. Vamos ahora con la 20, ¿ya? Y ahí les voy a mostrar lo que les envié en grupo de WhatsApp. Les voy a explicar por qué lo envié, ¿ya? Ya que falta un mes para el examen y faltan 2 meses para el examen de acceso a cargos directivos, comprensión lectora, y también un mes para el examen de nombramiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es consistente con lo sostenido por la autora en el texto? Ojo, cuando dice que no es consistente, eso quiere decir que en estas 3 alternativas vas a encontrar que 2 sí son consistentes y una que no. Si quieres puedes ir eliminando las que sí son consistentes. ¿Ya? A ver, vamos maestros, a eliminar. Vamos, la A, ¿no se queda? Queda. Se va. Yo veo que sí es La mantengo. Se va. Las Se va. personas Se no, Se va. ideas se vuelven más intolerantes ante posturas distintas va. a las suyas. El Se va. efecto Encuentro el texto. Se va. burbuja. Pero Se va. como es consistente, Está bien. ¿se queda Pero o es se va? verdad. Pues. Se va. Se va. Ah, recuerda que estamos buscando la Dice que no es afirmación que consistente. consistente. Uy, se olvidaron del no. La B, ¿no se queda? Se va. Se Queda. 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 Se queda. Queda. Se queda Vamos la a ver B. primero, Se queda. ¿consistente o inconsistente? Vamos a jugar un Inconsistente. consistente, dicen. A ver, las No redes es consistente. son herramientas que permiten dotar de contexto y sentido común a distintos tipos de noticias. ¡No! Más bien es al revés. Prolifera la posverdad. El problema está con las noticias falsas. La B no es consistente, ¿ah? Lo voy a mantener.
Y la C, ¿se va o se queda? Ese sí se va, perdón. Se va. Pero la C es consistente y inconsistente. Consistente. Consistente. En el espacio virtual, la velocidad de la información importa Vamos menos. a Sí, ver la eso sí yo voy dice a el coser texto. tu Entonces, ya si es punzaría tal la consistente, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Siempre la mayoría cae con el no cuando están distraídos. Se distraen y caen con el no. La respuesta y la alternativa B. Y estaba fácil, pero descartando. ¿Ah? Cuando te aparezca un no en tu casuística de gestión pública o gestión educativa, cuando te aparezca un no en tu casuística pedagógica, o también en comprensión lectora, ten cuidado, se invierte estrategia, se invierte, cambia todas las reglas. ¿Ya? Maestro, les voy a mostrar qué es lo que les envié, ¿ya? Porque como falta un mes, es necesario practicar. Así que de una vez te voy a indicar, ¿ya? Voy a crear un pequeño drive, pero te voy a mostrar. He compartido en los grupos. Sí, en los grupos. Espérate. Ahí te está cargando los grupos. He enviado un Excel, ¿ya? Y en ese Excel vamos a practicar comprensión lectora. Ahí está el Excel, ya está, por fin puedo abrirlo, ya está. Antes de que termine la clase para mostrarte, para que me... Profesor, ¿qué ha mandado? ¿Virus? No, no he mandado virus. En este Excel, maestros, está lo siguiente. Está por cada examen de nombramiento, Profesor, por favor, que apaguen los micrófonos. Sí, voy a apaguen apagar el los audios mejor, voy a apagar los audios, ya, listo, muy bien, ya, listo. Acá hay un forms, ya, esto tú lo copias en tu ventana de internet y vas a ver lo siguiente. Ajá, subprueba de comprensión de texto 2019. Cualquier examen de cualquier especialidad, de cualquier nivel del 2019 de nombramiento, pues va a tener este texto, tú lo tienes en PDF y acá están las alternativas. Y si tú marcas las alternativas y lo resuelves, lo envías. Y así poco a poco vas desarrollando este ejercicio y te va a decir tu puntaje, ¿ya? Como una especie de simulacro. Entonces, en este Excel que he mandado, van a tener Google Forms, van a tener justamente una especie de simulacro de los nombramientos 2019, 2018. En este caso del 2016, exactamente no es una prueba de nombramiento. Vamos a ver. Si no me equivoco, es una prueba de acceso a cargo directivo. Sí, es la prueba de acceso, o mejor dicho, de ser director de UGEL del 2016. Ya es un texto. Y vamos viendo del Excel, ¿dónde está mi Excel? Acá está. Y del 2014 no es de nombramiento. Este de 2014, si más no me equivoco, también es un texto de acceso a cargo directivo. Lo importante está que practiquen. Profesor, pero yo no tengo estos exámenes. Ya, los voy a subir a un drive, los PDFs, tanto de este examen 2014 de directivos, 2016, que son del Ministerio de Educación, para que practiquen, y también voy a subir en un pequeño drive, no importa la especialidad, voy a subirte el nombramiento 2018-2019 para que podamos practicar. En esta semanita voy a decirle a una de mis colaboradoras que me haga un forms del nombramiento 2017, que también lo tengo, y del nombramiento 2015. Y los maestros que son de nombramiento y quieran practicar la prueba de razonamiento lógico, ahí están de los últimos exámenes de nombramiento. Los maestros que son de acceso a cargos directivos y nombramiento, acá está, pueden utilizar estos. Voy a enviar un forms que diga simulacro, comprensión lectora y razonamiento lógico para que puedan resolverlo. ¡Listo! Muy bien, maestros, este es el anuncio, ¿ya? Para que vayan practicando, Pero este Excel, así como los PDFs, los voy a crear en un Word, ¿ya? Para que vayan practicando. Sí, también voy a mandar de conocimientos pedagógicos, pero poco a poco. Ya lo mandé al grupo de WhatsApp, este Excel, ¿ah? Paciencia. Listo, muy bien, nos vemos, maestros, ¿ya? Nos vemos. Chau, cuídense, que tengan un bonito día. Tupananchikama, Wauji Panicuna. Nos vemos. Bendiciones.